Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22. El capítulo 22 es muy conocido, este capítulo, sobre todo como la explicación de una experiencia, de un encuentro personal y profundo de Pablo con Dios, con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí justamente vamos a ir explicando y vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo Pablo dice que se ha encontrado con el Señor, cómo Pablo verdaderamente siente esta llegada de Dios a su corazón. Entonces, aquí nos cuenta el versículo 6 que iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago. Y me envolvió, dice, de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Bueno, esto es lo que Pablo nos está indicando en este versículo 6. ¿Cuál hay de ellas esa ya? Venimos, como decíamos al inicio, de un discurso. Estamos en el discurso de Pablo. Pablo, Pablo, menos mal que aparecen, dice, los soldados y los que estaban allí, centuriones, etcétera, en la famosa fortaleza que estaba ahí en la esquina misma de las murallas del templo. Entonces, la famosa fortificación Antonia que le llamaban, ¿verdad? La fortaleza Antonia que estaba en ese lugar. Y desde ahí ellos están observando. Mira que ellos, desde la altura, siempre los soldados que estaban, controlaban todo el movimiento del templo. Que ellos tenían esto del famoso Mesías. En la idea del judaísmo, el Mesías era aquel elegido por Dios que tenía que venir ¿para qué? Y para poner las cosas en orden, para que el Mesías instaure el reino, ¿entienden? ¿El reino de quién? De Israel. El reino de Israel, queridos amigos. Entonces no estamos hablando nosotros, como muchas veces hoy, con tanta facilidad nosotros después de 2000 años ciertamente hablamos y ya espiritualizamos el reino de Dios, el reino que trajo Jesús, porque esta ya es la reflexión teológica posterior.
Pero lo que los judíos hasta ese momento estaban esperando y todavía ellos no comprenden, a pesar de que Jesús ya estuvo en medio de ellos, pero no es que ellos enseguida todo el mundo, es la Mesías humo y coma después. No, porque ellos estaban esperando en ese Mesías que sea el Mesías prometido, pero como alguien que venga de un aspecto muy humano, características muy humanas, un reino muy humano, un reino de este mundo. Pero y para Jesús o presentation era otro estilo, otra característica, y es un reino totalmente diferente. Y bueno, y entonces nos dice este versículo 6, iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Esta es entonces la experiencia que nosotros ahora vamos a ver un poco. Vean al versículo 6. Estoy en camino. Y ya estaba cerca de Damasco, entonces te dice también el lugar hacia donde se está dirigiendo. Él está llevando cartas consigo, con el permiso del sumo sacerdote y de los ancianos, ahí del mismo Jerusalén. Los hermanos tenían que recibir del consejo de los ancianos, los hermanos de Damasco tenían que recibirle la carta y de cierta manera permitir y decir, bueno, Pende apitebe, ¿a qué? Pende apitebe, en la sinagoga puede ser que haya algunos de estos insurgentes, insurrectos. ¿Por qué? Y porque estos, o subversivos, porque estos están actuando también dentro de las sinagogas. No se olviden que ellos son judíos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, queridos hermanos? La única diferencia sería que ellos creen ahora en Jesús. Y eso es peligroso porque pueden comenzar a contaminar el pensamiento judío. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. De mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hace 2 años Francisco se planteaba parar o al menos disminuir sus viajes por el mundo. Señalaba que era necesario limitarse con estos esfuerzos. Non credo che possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima, no? Credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po' per poter servire la Chiesa o nel contrario pensare la possibilità di farmi da parte, ¿no? El pontífice decía esto con 85 años, ahora está a punto de cumplir 88, y si bien es cierto que su salud no le ha jugado buenas pasadas en los últimos años, Francisco está fuerte. Y si no, solo hay que mirar su agenda para los próximos días, una gira internacional, la más larga del pontificado, al sudeste asiático y Oceanía, 4 países en menos de 2 semanas, 7 vuelos, diferencia horaria de hasta 8 horas, más de 33 encuentros, 16 discursos oficiales. Un viaje que por mucha energía que tenga el Papa supone todo un desafío para su salud, primero por sus problemas de rodilla, serán 44 horas en total las que haga de vuelos, solo en el de ida serán 13, mucho tiempo sentado a bordo del avión y que se verá cómo afecta sus encuentros, eso sí, irá en silla de ruedas. Y aunque pareciese que esto ha limitado su agenda, nada más lejos de la realidad. El Papa sigue con muchos encuentros diarios, visitas por Italia o haciendo escapadas fuera del Vaticano. Un ritmo frenético para una persona de 87 años que también sufre problemas respiratorios. En Asia se tendrá que enfrentar a altas temperaturas tropicales con mucha humedad. En Papúa, por ejemplo, podría llegar a más del 80%. Esto podría afectar a sus pulmones. El pontífice tiene extirpado un lóbulo en uno de ellos. Además, ha estado en los últimos años varias veces ingresado. En noviembre de 2023, incluso canceló su viaje a Dubái. Pese a todo esto, el Vaticano no incrementará en esta visita el dispositivo tradicional para cuidar la salud del Papa, es decir, viajará como siempre, con un médico y 2 enfermeros. A su vuelta, Francisco tendrá poco tiempo para reponerse. Ya tiene organizada otra salida de Italia. A finales de septiembre irá a Bélgica y Luxemburgo. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor,
Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el capítulo 22, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. El versículo 6 subrayamos y nos cuenta, Pablo mismo está haciendo su discurso, se presenta ante esa turba que se calla un poco más cuando escucha que Pablo comienza a hablar en hebreo. Y por eso decíamos que es importante también apenas de Guaramajina Yepa la ñaño hendumi. Ahora, el segundo ñaño henduse, esta actitud, porque recordemos que la palabra de Dios siempre apunta al aspecto de las actitudes. Porque pesa de la ñaño mirando hayei kwa va actitud va ya va se va a comportar. Va para la yajesaña. Y entonces dice aquí, mientras iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Entonces después va a continuar, pero ahora nos centramos principalmente en estas palabritas. Ir de camino, queridos amigos, tiene un significado muy profundo también para nosotros. Hayandeco, Ñajenduoí, y aquí en la palabra de Dios siempre se presenta al cristianismo como Ñepunúa, que se le presenta como el camino. El camino. Y cuando te está diciendo yo iba de camino, se te está presentando la misma vida cristiana que está detrás de Jesucristo. Están en camino. Y así por eso ellos se llamaban. Pero qué lindo es, queridos amigos, porque de cierta manera la historia de la salvación siempre nos habla de un proceso. Todo es procesual. Todo es una manera interesante de ir elaborando un camino. El camino procesual, el camino como nosotros vamos entendiendo que se realiza el encuentro con Jesucristo. Porque pega con la hecho de los apóstoles ya no puede ser. Va esa ñande, ya yo topata, ya yo yujuta, ya yo un huaitita peñande yarandie. Y el ejemplo de Pablo en este caso, y él mismo, como que está haciendo su discurso, entonces nos muestra también que él va de camino. Yo, Pablo, estoy yendo de camino. Yo, Pablo, estoy en esa búsqueda. Y él tiene buenas intenciones, tiene muy buenas intenciones, va a la intención. Y él de cierta manera quiere poner, entre comillas, quiere poner también en orden todo lo que significa el aspecto religioso y el encuentro con Dios. Algo peana ya posee. Porque él es judío. Y él como judío se siente que esto del cristianismo, esta propuesta que vienen y dicen que este tal Jesús ha resucitado. O más aún, que en todos los discursos presentan y dicen de que los judíos son los que le mataron y que no entendieron a Jesús de Nazaret. Entonces, como yo ahí supe, ahí no, ahí asesino, ahí peshagua, pellejaisha. En síntesis, Pablo tampoco en ese momento, por lo menos hasta ese momento, no estaba entendiendo bien lo que sucedía.
no entendí. Operare con algo ni puno cueja, Cuando hay puno ahí o ya posee algo por la propia religión, por el propio judaísmo. Yo quiero limpiar esto, yo no quiero que esto continúe de esta manera. Entonces, cuando hasta Damasco, hasta aquí llevo las cartas del sumo sacerdote y del consejo de ancianos, hasta a todos los que son capos y jefes de las sinagogas, para que sepan el peligro que estas personas le pueden traer, acarrear dentro de su comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mi sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea
que siempre sí. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Francisco salió de Roma por la tarde y casi 13 horas después bajaba del avión en el aeropuerto de Yakarta. Dio comienzo así a su viaje internacional número 45. La ceremonia fue sencilla. Lo recibieron algunas autoridades locales, el nuncio Piero Pioppo y el arzobispo de Yakarta, el cardenal Ignatius Suarjo, el tercer purpurado en la historia de Indonesia. Luego Francisco se fue directamente a la nunciatura. Durante el viaje, como suele ser habitual, el Papa saludó a los periodistas presentes, unos 80, y reconoció que este viaje era todo un récord en su pontificado. Nunca había realizado uno tan largo.
Entre los periodistas presentes estaba Valentina Alazraqui, que cumplió nada menos que 160 viajes papales. Y a diferencia de otras ocasiones, el Papa no saludó a la prensa sentado, sino que se movió por los pasillos del avión saliendo a su encuentro. También dejó algunos momentos entrañables, como cuando recibió una carta personal de la familia de Mateo Gómez, el niño de 11 años asesinado en Toledo, junto a una camiseta con el nombre del pequeño que el Papa firmó. También le regalaron una antorcha que suelen llevar los migrantes cuando cruzan el Mediterráneo para avisar de su presencia y recibir ayuda. Fue un viaje largo, pero desde hace tiempo muy buscado por el Papa, que prácticamente no había visitado este rincón del planeta. Estuvo en Filipinas y Sri Lanka en 2015 y en Tailandia y Japón en 2019. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el versículo 6 de este capítulo 22, Hechos de los Apóstoles. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Pablo va de camino, porque la vida del cristiano, justamente porque ellos decían el camino. En griego se dice el hodos, ¿verdad? Es porque justamente la vida cristiana no es una vida que viene del cielo. Pajo, ande acá me de ya convertimos de ya reimas a Japón de mover, de ya ti santo y madre ya pomala ya pomala. Por eso que es importante, ¿verdad? Yo suelo decir eso, enseguida se ella, ¿verdad? Porque si uno lee un poco y de la gran mayoría de los famosos protestantes o las sectas, fíjense nomás cómo surgen las sectas y cómo surgen los protestantes. Ya el nombre que luego le dice, ¿verdad? Protestar. Están protestando contra algunos principios y valores del camino, principios y valores del cristianismo, en síntesis. Es entonces una pelea interna, es un malestar interior de la persona. No ñeñanduina, no responde a lo que yo quiero. Entonces, lo que el protestantismo y la secta están haciendo es querer cambiar, o cambian luego después, evidentemente, ¿verdad? Las reglas, las normas, lo que encontramos en el camino de la palabra de Dios. Cuando te dice camino, quiere decir que entonces somos nosotros quienes vamos en un camino, en un proceso, en un encuentro de personas, de comunidad, pero lo hacemos de manera procesual, es decir, un proceso. Si nosotros no entendemos así la vida cristiana, quiere decir que entonces no entendemos y no somos cristianos. Porque ser cristiano significa hacer proceso. Ser cristiano no quiere decir que vos ya naciste todo 100% dente maoela, chuchi, ¿verdad? Ya voy tema, ya voy y empaquetado ya es. No. Aquí, queridos amigos, después la yagua y empaquetado, sino que aquí nosotros tenemos que ir descubriendo y tenemos que ir entendiendo que nuestra vida es un proceso. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros. ¿Por qué? Y porque, en síntesis, nosotros parece que queremos recibir ya todo hecho. El paquetito aquí que te entrego, ande pebente mareñe con forma. O sea que yo te diga, ¿sabes qué? Lo que vos querés o de acuerdo a tus intenciones, de acuerdo a lo que vos deseas, entonces, de acuerdo a eso yo me mandé, listo, ya estoy contento porque se ya recibí la hipotá. Yo explicaba, ¿verdad?, en otros encuentros, en otras reflexiones, que muchas de estas divisiones que existen y de los surgimientos de muchas maneras de pensar y de actuar de un aspecto religioso, porque la religión es lo profundo para que nosotros podamos religarnos a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia, ¿verdad? Entonces, este religarse es lo esencial y lo fundamental entonces para la vida del hombre. El hombre tiene que hacer su camino de religarse a su propia existencia. Entender y cuamabande. Ahora dice y que ven a tu humere mañana ella es tu ontos.
tu existencia, lo que Dios quiere de vos. Y en la medida en que nosotros entendemos eso, ahí nosotros entendemos que todo es procesual, todo es propuesta para que nosotros hagamos un verdadero camino de felicidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia en un lugar donde el cielo y la tierra están unidos como uno solo, el jardín del Edén. Y en este lugar Dios establece a su imagen, a Adán y Eva, quienes serán los sacerdotes reales de Dios y reinarán sobre la creación en su nombre. Y todo este escenario es llamado la bendición de Dios. Pero una criatura engañosa los desvía y son exiliados de este lugar donde el cielo y la tierra se unen, perdiendo su trabajo como sacerdotes reales. Y la humanidad cae en una espiral de violencia. Pero Dios promete que un descendiente futuro vendrá y vencerá al engañador al herir su cabeza. Si bien también Él entregará su vida para que el mundo pueda experimentar la bendición del Edén otra vez. Esta promesa se transmite a Abraham y su familia, de la cual vendrá este sacerdote real. Y esta familia crece hasta convertirse en un gran pueblo. De tal forma que Dios invita a toda la familia de Abraham a convertirse en un reino de sacerdotes. Dios vendrá y morará entre ellos en el tabernáculo, y ese lugar será donde los sacerdotes israelitas harán su trabajo. Pero ese sacerdocio tiene un inicio horrible. Sí, así que cuando Israel eventualmente se convierte en una nación, su sacerdocio se ha vuelto realmente corrupto. Entonces el pueblo empieza a clamar por un rey. Y con el tiempo, Dios levanta a David. El rey David. Él confía verdaderamente en el Dios de Israel. De hecho, con la ayuda de Dios, David vence al enemigo más poderoso de Israel. Sin siquiera tener las armas apropiadas o un ejército. Ahora, al poco tiempo de convertirse en rey, David sube a las altas colinas en el centro de las tribus de Israel y establece la ciudad capital, Jerusalén, también conocida como Sión o la ciudad de David. Y es como un nuevo Edén. Esta es la misma colina que Abraham visitó. Es donde se encontró con Melquisedec y donde Dios proveyó un sacrificio sustituto por los fracasos de Abraham. Exacto. Y es así como David trae el tabernáculo a lo alto de la ciudad para poder convertirlo en el lugar de la presencia real de Dios. Y durante la inauguración, David danza de emoción. Y no solo eso, él deliberadamente se viste como el sumo sacerdote de Israel. Y una vez que llega al tabernáculo, ofrece un sacrificio y hace un banquete para todo el pueblo y los bendice. El rey David está actuando como un nuevo tipo de sacerdote. Así es, y Dios lo aprueba. De hecho, en la próxima historia, Dios promete que del linaje de David vendrá un rey que reinará para siempre y edificará el Edén definitivo, un templo para la presencia de Dios. David habla de ese descendiente venidero en el poema que llamamos Salmo 110. Sí, David recuerda la promesa de Dios de que uno de sus descendientes reinará a la diestra de Dios. Y él dice que este futuro rey será un sacerdote como Melquisedec. Sí, Melquisedec fue ese sacerdote y rey que hasta Abraham honró. El sacerdocio de Melquisedec es más antiguo que el sacerdocio de Israel. Exacto. Pero, ¿por qué David no puede ser ese sacerdote real? Bueno, David a veces fue bastante asombroso, pero él también falló. Él durmió con la mujer de uno de sus soldados y luego, para poder esconder lo que pasó, hizo que lo mataran. ¡Qué horrible! Sí lo es. Y sus fracasos continuaron, llegando al punto que cuando los enemigos de Israel amenazaban con atacar, tristemente David no confió en que Dios lo libraría como en los primeros días. Cierto. Él contó a sus soldados, confiando en su propio poder en vez de confiar en Dios. Y Dios no está contento con esto. Él trae consecuencias severas sobre Israel. Y David responde rindiéndose a Dios y ofreciendo su vida como sacrificio sustituto en lugar del pueblo. Como Moisés, quien se ofreció a sí mismo por los pecados del pueblo. Y es como Isaac, quien fue ofrecido por los pecados de Abraham, pero luego Dios proveyó un sustituto. Ya entiendo. Hay un patrón aquí. Sí,
Y es este patrón el que nos lleva a la historia de Jesús. Él afirmó ser el sacerdote real al que apuntaba la historia, quien traerá las bendiciones del Edén y restaurará a los seres humanos al llamado perdido para cumplir las promesas de Dios a Abraham y a David. Y es su historia la que veremos a continuación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso del abstracto y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Paz y Judas, entre Herodes y Pilatos, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa
Espíritu, Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Gracias, España, que Dios lo bendiga. Un honor. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Y estamos, queridos amigos, en este versículo 6 del capítulo 22, Hechos de los Apóstoles. Iba de camino y ya estaba, dice, cerca de Damasco, cuando eso del mediodía se produjo un relámpago. Todas estas señalizaciones o este discurso que nosotros tenemos aquí a través de esta literatura, eso del mediodía, a eso del mediodía, cerca de Damasco, cuando yo estoy ya cerca de mi objetivo, cerca de Damasco, yo me dirijo a Damasco, yo tengo una misión que cumplir, pero sabemos que esa misión no es una misión, ya de por lo menos ya mañana o cayó lados ya de ya en duda ya es pero ya de voy a ir a mañana la terminación y la conclusión. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es mirar el camino procesual que hizo Pablo. Para él Damasco significa su objetivo. Está cerca de Damasco, quiere decir que él, de acuerdo a su objetivo, Pablo está casi llegando a ese objetivo primordial, pero a ese objetivo bien humano de su cabecita, de lo que él quería y de lo que él pensaba para realizar algo. Bueno, hasta ahí todo al pelo. Pero entonces, cuando está por llegar a Damasco, a eso del mediodía se produce un relámpago. ¿Qué significa, queridos amigos, que se produzca un relámpago? Nosotros sabemos muy bien, es cuestión simplemente de imaginarnos, de pensar, de entender, relámpago. O sea, el sentido del encuentro con el Señor es un relámpago, queridos amigos. El verdaderamente entrar en sintonía y en gracia de Dios es como un relámpago, es como un segundo, ¿verdad? O milésimas de segundo en que nosotros entramos en lo esencial, en lo fundamental. Esencial, dije, y fundamental de lo que es o será la conversión. Pero hay elemento que tiene que hacerte relámpago en tu vida. Ñandeiga tu hangueisha la ña cambia, ñandeiga tu hangueisha lleva, ya huereco otro te cobe, ñandeñico tiene relámpago. Umi o era pare jegua,
hoy que tiene, ¿verdad? Yo recuerdo uno de los grandes poetas hablaba así, ¿verdad? El cielo, que se rasga, ¿verdad? Que se rasga, como que se rompe. El relámpago, entonces, es como esa figura. Y así también podemos decir, el relámpago que rasga tu forma de pensar, el relámpago que es milésima de segundo, pero en esa milésima de segundo de tu reflexión, pende a pituete, lleva un aje, a opear a poco andere, un boyere, peñande, ya huerecoa, peñande, acá me peñande, ñandú, ñande, yara, un boyere, baixa. Yo estaba yendo y ya estaba por llegar a mi objetivo, pero es ahí donde el Señor también actúa, pero actúa de una manera así, milésima de segundo, que me toca, se produjo un relámpago. Me envolvió de repente una luz muy brillante. Ñande yara upeisha, ñande bajo y lleva, eso es, me envolvió, un bajo y yo. Le hace entrar, se movirimba, va eloicoa sereje, no entende eloicoa, peñande yara hoy que tío ella lleva, o poco sereje, te cu, se no pare igual se lleva, pero en milésima de segundo, o a saber de tu uneja, te quedas iluminado. Entendiste tu camino, o estás entendiendo lo que Dios te está pidiendo. Queridos amigos, esta es una experiencia por la que todos también nosotros pasamos de una o de otra manera. Hay momentos en el cual nosotros tenemos una lucidez, le llamamos nosotros. Luz, relámpago, una lucidez plena, total, en que nosotros decimos, pealañan de yara, bien. Pealañan de yara y cuán pealañan de yara o yerurease. Nos despedimos, queridos amigos, por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.